El síndrome coronario se clasifica fisiopatológicamente, electrocardiográficamente, desde dos puntos de vista. Como ustedes están viendo en la figura, síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, ahí ustedes pueden ver, y síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Entonces, electrocardiográficamente pueden existir dos, dos estados en un infarto. Por eso es que se dice síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. En el segundo, en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, a la vez podemos clasificarlo si las troponinas son positivas, es un infarto de alto riesgo. Si las troponinas son negativas, es un infarto de bajo riesgo, ¿sí? Entonces podemos clasificar el infarto con elevación del segmento ST, sin elevación del segmento ST. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad cardíaca isquémica que aún siguen vigentes? Sí, este es un dato del 1989, 90, pero siguen vigentes. Es más, están aumentando mucho, mucho más. Sí, les voy a mostrar algunos datos estadísticos posteriormente que les va a servir mucho en su formación profesional. Eh, Muchísimas personas mueren en el mundo al año y cada día con este problema, ¿sí? Arteriopatía coronaria. La arteriopatía coronaria es una de las causas más importantes. Arteriopatía coronaria obstructiva ateroesclerótica. Acabamos de ver en las dos últimas clases eh, los problemas ateroscleróticos que existen en los vasos sanguíneos, ¿sí? También existe arteriopatía coronaria no aterosclerótica, afecciones adquiridas de las arterias coronarias y trastornos hereditarios, ¿sí? Normalmente, estimados alumnos, hay un equilibrio que equivale a un buen estado de salud en el consumo de oxígeno que necesita el miocardio y el aporte de oxígeno que tiene que dar las arterias coronarias. Lo vamos a resumir como el VO es el consumo de oxígeno del miocardio y como DO el aporte de oxígeno del miocardio, más bien coronario, ¿sí? Entonces, si hay un buen aporte de oxígeno, si hay una buena, si hay un buen riego sanguíneo por parte de las coronarias, pues va a haber un aporte de oxígeno adecuado al miocardio. Por otro lado, si el miocardio no está crecido, tiene una buena condición de salud, etcétera, el consumo de oxígeno por parte de él va a ser normal, ¿sí? Claro, pero si el consumo del miocardio, si el aporte coronario se desequilibra por mm, cualquiera de los factores que hemos ido viendo, pues va a haber una isquemia miocardial, ¿no? Entonces, no se olviden que el DO
significa aporte coronario, ¿sí? Aporte coronario. Y ustedes no se olviden que el VO2, significa consumo de oxígeno del miocardio, ¿sí? Eh, entonces, esto es importante. Si estos dos están equilibrados, hay un buen estado de salud. Pero si se desequilibran, van a producir, como ustedes ven, sintomatología clínica, sintomatología electrocardiográfica, sintomatología metabólica, sintomatología contráctil. ¿Ok? Entonces, bien, el consumo de oxígeno de parte del miocardio, hay factores que lo determinan. La frecuencia cardíaca, por ejemplo, si es una frecuencia que está dentro de los factores, de los parámetros normales, el consumo de oxígeno, pues no va a estar alterado, va a ser el adecuado, ¿sí? Entonces es muy importante la frecuencia cardíaca, que ustedes saben, en promedio es de 70 a 90 latidos por minuto. La contractilidad del corazón, que es una de las funciones importantes que tiene el miocardio y el corazón, ¿no? La fuerza con la cual se contrae el corazón. La tensión de la pared. La tensión de la pared, tanto en la presión que ejerce en el ventrículo, tanto el volumen que existe en el ventrículo, en la poscarga, en la precarga, y tanto el espesor de la pared, van a ser factores que van a determinar un consumo de oxígeno miocárdico adecuado. Pero claro, el consumo de oxígeno del miocardio cambiará si hay algún cambio en uno de estos factores que ustedes están viendo. ¿Ok? De la misma manera que les decía, en la perfusión miocárdica, es decir, en el aporte coronario, si ustedes quieren, va a haber también factores que determinan el aporte coronario hacia el corazón. Entre ellos está la presión de perfusión, una presión arterial diastólica media adecuada, una resistencia coronaria epicárdica, resistencia aérea de estenosis, una resistencia arteriolar coronaria, una resistencia extravascular, una reserva coronaria. Estos factores son los que van a determinar el aporte coronario, ¿no? Entonces, no se olviden que hay dos factores que pueden desequilibrar el, eh, el, el, el corazón. Y estos dos factores son el consumo del miocardio y el aporte de oxígeno coronario. Y ahí les he mostrado los factores que determinan la alteración del consumo. Normalmente tienen que estar en parámetros normales estos factores. Si se alteran, pues se altera el consumo de oxígeno miocardio. Y ahí ustedes pueden ver los factores que determinan un buen aporte coronario, una buena perfusión miocardio. De la misma manera, si estos factores se alteran, pues Tony, primero todo. va a haber una alteración en el aporte coronario. ¿Ok? Por favor, apague su micrófono, la señorita, la doctora que acaba de hablar. Bien, en el síndrome coronario agudo, en la fisiopatología, hay la aterogénesis, ¿sí? Hay alguien que está, creo que es la señorita Aramayo. Hemos visto en las anteriores clases la aterogénesis. La aterogénesis, la formación de ateromas,
pues son importantes porque van a aumentar el riesgo cardiovascular, van a producir disfunción endotelial en los vasos, va a haber acúmulo de lipoproteínas en la pared vascular, que ya las hemos visto, sobre todo las lipoproteínas de muy baja densidad y de intermedia densidad son las lipoproteínas malas y van a haber formación de lesiones vulnerables. También en la fisiopatología del síndrome coronario, pues tienen que ver la ruptura de las lesiones ateroscleróticas, ¿sí? Por diferentes factores mecánicos y biológicos. Y finalmente la erosión. A veces no solo se rompe, o sea, solo se erosiona la pared del vaso. Y esta erosión de la pared del vaso es suficiente para producir una respuesta trombótica, bien sea local, bien sea sistémica. ¿Ya? Entonces, en la enfermedad cardíaca isquémica, en la enfermedad cardíaca isquémica hay factores de riesgo, factores no reversibles que ya hemos visto anteriormente. Ahí están la edad, el sexo, y la tendencia heredofamiliar, la tendencia genética que es muy importante, ¿sí? No se olviden que la hipertensión tiene una tendencia heredofamiliar, una tendencia genética muy alta, muy alta. Entonces, hay factores no reversibles y hay factores reversibles. Entre los factores reversibles, ustedes pueden ver que está el tabaquismo, está la hipertensión arterial, está la obesidad, está la diabetes, etcétera. Factores que pueden ser reversibles, probablemente reversibles, la hiperlipidemia y la diabetes mellitus, perdón, y otros factores como el sedentarismo y el estrés. Miren ustedes qué importante los factores de riesgo. No reversibles, reversibles, probablemente reversibles y además otros factores que a veces pues nos enfrentamos los médicos, ¿no? Entre ellos es el sedentarismo y el estrés. El estrés, ¿cómo puedes eliminar el estrés que tienen las personas? ¿Cómo puedes eliminar el estrés que tienen las personas en el trabajo, en el estudio, económicos, conyugales, en fin? Tantos tipos de estrés que tenemos todos los seres humanos. Entonces, como nosotros hemos ido viendo las anteriores clases, hemos ido viendo que existen unos componentes, los lípidos, que necesitan de unas proteínas que son las que van a ir circulando en la sangre con forma de lipoproteínas, ¿sí? Y también hemos visto que hay varias lipoproteínas de muy baja densidad, intermedio densidad, etcétera. Cuando estas lipoproteínas están en aumento, van a ir produciendo lesiones vasculares en el endotelio de los vasos sanguíneos. Van a producir reacciones inflamatorias donde van a intervenir monocitos, macrófagos. Estos van a producir reacciones inflamatorias y de pronto va la luz, el endotelio de los vasos van a ir afectándose por una serie de lesiones, ¿no? Primero las células espumosas y después la formación de placas ateroscleróticas que según el tiempo, estas placas pueden ir creciendo, obstruyendo la luz de los vasos y pueden producir trombosis superficial con erosión endotelial o pueden producir trombosis profunda con una ruptura de la placa ateromatosa, ¿no? Hemos ido viendo esto. Entonces, miren ustedes cuando
estas disfunciones endoteliales de los vasos van creciendo y van formando diferentes tipos de lesiones en el vaso. Como ustedes ven, el trombo de la zona de transición, donde van a existir fibrina, plaquetas en la superficie, el trombo intraplaca, donde además se van a acumular glóbulos rojos y fibrina, el trombo intraluminal, donde además se van a localizar glóbulos rojos, plaquetas, coágulo blanco, coágulo blando y luego el coágulo duro. Entonces, es importante cómo los estadios del trombo van cerrando, van ocluyendo la luz del vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen algunos factores de progresión del trombo, ¿no? Factores que inhiben la progresión del trombo posterior a la ruptura, factores que intervienen en los estadios evolutivos del trombo y factores que estimulan la progresión, ¿no? En el trombo intraplaca, por ejemplo, inhiben la progresión, el alto flujo local, estimulan la progresión, los grandes desgarros, la extrusión de líquidos o la estenosis severa o el bajo flujo sanguíneo. En el trombo de transición intramural, inhiben la progresión de desgarros pequeños que cicatrizan rápidamente, estimulan la progresión, espasmos coronarios, altos niveles de fibrinógeno inhibidor del tipo. En el trombo oclusivo, inhiben la progresión, lisis natural elevada del trombo y estimulan la progresión, plaquetas reactivas, ¿sí? Entonces, una placa aterosclerótica vulnerable tiene factores concurrentes que van a representar peligro, ¿no es cierto? Peligro porque estos factores concurrentes pueden hacer que se obstruya casi totalmente y produzca un síndrome coronario. El menor número de células musculares lisas, una cubierta delgadita en el endotelio de los vasos, una gran cantidad de macrófagos, núcleos lipídicos grandes, pueden, pueden hacer que la placa aterosclerótica se haga más vulnerable y haya más peligro de que se pueda romper u obstruir un vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo trombogénico, como ustedes están viendo, hay factores locales en el mismo lugar donde se han formado las placas ateromatosas o factores sistémicos. ¿Cuáles son los factores locales? El grado de ruptura de la placa, que puede ser erosión o puede ser una ulceración completa. El grado de estenosis, ¿no? Si la estenosis es parcial o es total. El substrato tisular, si es una placa rica en líquido, en lípidos, perdón, también va a ser un factor que va a aumentar el riesgo trombogénico. La vasoconstricción que puede producirse a consecuencia de esta ruptura o erosión. A la vasoconstricción se van a agregar plaquetas y factores de coagulación. Y los factores de riesgo trombogénicos sistémicos, como ustedes pueden ver, es el mayor aumento de colesterol, el aumento de lípidos, eh, catecolaminas que son aumentadas por el estrés, por el cigarrillo, por el consumo de algunas drogas como la cocaína, el fibrinógeno, que es un deterioro de la fibrinólisis, la activación plaquetaria y de los factores de la coagulación y una infección sobreagregada. Si hay una infección sobreagregada, pues puede ser factor que vaya factor sistémico que vaya a aumentar
el factor de riesgo trombogénico como ustedes están viendo, ¿ya? Entonces, en la enfermedad cardíaca isquémica hay manifestaciones que se producen en el miocardio, ¿no? Si estamos hablando de las coronarias, ¿ok? Por eso estamos hablando de enfermedad cardíaca isquémica. ¿Cuáles son las manifestaciones en el miocardio? Ruptura y trombosis de lesión aterosclerótica, aumento del consumo de oxígeno del miocardio o disminución del aporte coronario, cualquiera de los dos, un aporte del consumo del oxígeno o una disminución del aporte coronario, van a producir isquemia. Esta isquemia en el miocardio por por aumento del consumo de oxígeno del miocardio o por una disminución del aporte coronario, cualquiera de los dos factores va a producir isquemia. Y esta isquemia en el miocardio, en las células cardíacas, en las fibras musculares, van a producir disminución en la función mitocondrial y disminución en la oxidación de ácidos grasos. Esto va a producir una glucólisis anaerobia y una glucogenólisis. Y esto va a producir una disminución en la función contráctil y alteraciones electrofisiológicas en una persona. ¿Sí? Entonces, bien, el hipoflujo u oclusión coronaria, que puede ser de horas, de minutos o de días, puede tener pues un miocardio aturdido, un miocardio hibernado, o puede haber un hipoflujo u oclusión coronaria, ¿sí? Si el miocardio está aturdido, no ha habido una oclusión total de las coronarias, va a haber una disfunción miocárdica isquémica. Si hay un miocardio hibernado, va a haber una disfunción miocárdica isquémica. Pero si ha habido un hipoflujo o una oclusión coronaria, va a haber una necrosis, ¿sí? Ahora bien, este miocardio aturdido, este miocardio hibernado, pueden progresar a una recuperación contráctil lenta si el médico diagnostica rápidamente y si puede destapar, si vale el término, ese vaso que está obstruido. En el caso del miocardio hibernado, puede ir hacia una adaptación metabólica paulatina. En el caso de un hipoflujo u oclusión coronaria, si nosotros logramos junto con el cardiólogo invasivo destapar el vaso que está ocluyendo una coronaria, si logramos destapar en un tiempo prudente, podemos recuperar el miocardio, ¿sí? Por eso es que en el síndrome coronario es muy importante la intervención del médico, ¿sí? Yo les decía que cuando el síndrome coronario es por un problema de una placa ateromatosa, ateroesclerótica, esta placa aterosclerótica estable puede evolucionar hacia una placa aterosclerótica vulnerable. Esta puede evolucionar a una leve ruptura de la placa. Entonces, llega a su clase siempre puntual y cuando Puede progresar a una leve ruptura de la placa o a una ruptura severa de la placa. Si es la ruptura severa de la placa, va a ir a un trombo oclusivo, a un infarto agudo del miocardio. Si la ruptura de la placa es leve, puede ir hacia un trombo no oclusivo.
se produce una angina inestable, ¿sí? Eh, y también puede evolucionar hacia un trombo oclusivo y producir infarto del miocardio. Entonces vean que los ateromas, las aterosclerosis que hemos visto en la primera clase son muy importantes. En la enfermedad cardíaca isquémica, pues en la hemodinamia pasan varias cosas. Hay estrechamiento de las arterias coronarias, hay un desbalance entre el consumo de oxígeno del miocardio y el aporte coronario. Esto va a producir una isquemia miocárdica en un comienzo que la conocemos con el nombre de angina. Esto va a aumentar el metabolismo anaeróbico, va a aumentar el consumo de energía, va a aumentar el consumo de ácido láctico. Esto va a disminuir la función ventricular, la contractilidad del movimiento de la pared. Esto va a disminuir el volumen latido. Esto va a disminuir la presión cardíaca. ¿Sí? Entonces, miren en la hemodinamia de la enfermedad cardíaca isquémica, esta puede progresar a una angina o puede progresar hacia un infarto. La enfermedad cardíaca isquémica, cuando hablamos solo de angina, si no ha habido, como les mostraba anteriormente, no ha habido un trombo oclusivo total, sino parcial, entonces se ha ido hacia un angina. Y que es un preinfarto, si ustedes quieren. Y cuando hablamos de angina, la angina puede ser una angina de esfuerzo, que es la angina clásica. El paciente sube los 5 pisos que hay en la facultad y termina con dolor precordial, ¿sí? Puede haber una angina variante que aparece en ciertos momentos y en ciertos momentos desaparece, más conocida como angina Prince-Meta. Puede haber una angina inestable. Y bueno, ahí ustedes tienen cómo la angina puede ser de diferentes formas. Angina miocárdica silente, angina postprandial después de las comidas, angina nocturna, angina mixta. La angina postprandial es muy frecuente también, ¿no? Después de una comida copiosa, después de una comida grasosa, puede aparecer precordagia en el precordio, que no es calificada de un dolor de infarto. El dolor de infarto es un dolor intenso, como una cuchillada que traspasa el corazón, como si alguien te clavara un cuchillo en pleno precordio, y ese cuchillo llega hasta la parte de la escápula y se irradia hacia el brazo izquierdo. Generalmente ese es el dolor del infarto. El dolor de angina, pues es mucho menos. El dolor es mucho menor, digamos la cuarta parte de lo que duele un infarto. Sin embargo, y es una llamada de atención. Si ante todas estas circunstancias te viene un dolor precordial con irradiación hacia la espalda, con irradiación hacia el hombro, hacia el brazo, pues ese es una llamada de atención. ¿Sí? En el electrocardiograma, cuando estamos sospechando angina, aunque es muy difícil, porque la angina desaparece rápidamente, ¿no? Puede haber una inversión de la onda T o puede haber una depresión del segmento S. Pero es muy difícil tomar el electrocardiograma cuando hay una angina, a no ser que el paciente esté internado. Pero cuando llega el paciente al hospital, te va a decir, tuve un dolor hace unas horas de estas características y me dolió muy importante. El otro día vino una señora a mi consulta de 60 años y me dice, en la mañana me vino un dolor en el pecho, doctor,
como una clavada de cuchillo y se me irradió al hombro derecho, no a la izquierda, al hombro derecho y se me fue hacia atrás. Pues parece que era una angina, porque el momento que le tomamos el electrocardiograma, todo estaba normal, ¿sí? Pero el problema es que a esa señora tenemos que hacer una serie de estudios para ver si no tiene algún problema de compromiso cardiovascular coronario, ¿no? En el infarto, en cambio, en la hemodinamia del infarto, disminuye la contractilidad del corazón, disminuye el movimiento de la pared, disminuye la compliance ventricular del lado izquierdo, disminuye el volumen latido y la fracción de eyección, aumenta la presión diastólica al final en el ventrículo izquierdo, aumenta el volumen diastólico al final en el ventrículo izquierdo. Y entonces ese corazón va a entrar en falla cardíaca, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las arterias que más se infartan? O la que más infarta es la descendente anterior, ¿ok? En un 40-50% de los casos de infarto, la descendente anterior es la que más infarta. Obviamente que la parte que va a infartarse es la cara anterior del ventrículo izquierdo, el septum interventricular anterior, ¿sí? La arteria coronaria derecha en un 30-40%. Esta arteria coronaria, que es también muy importante, va a producir alteraciones en la pared posterior inferior del corazón. Y cuando haya un infarto de la arteria coronaria derecha, sobre todo de la descendente posterior, en la sintomatología va a ser una sintomatología de tipo abdominal, gástrica sobre todo, porque al paciente le duele la boca del estómago, el epigastrio, ¿sí? Además le da náuseas, le da vómitos, tiene un dolor intenso en el epigastrio que muchas veces hace confundir al médico, ¿entiendes? Pero pues el médico tiene que ser muy sagaz para ver que no se trata de un problema abdominal y se trata más bien de un problema coronario. El paciente debe tener antecedentes para que nos haga pensar que se trata de un infarto de la coronaria derecha de la descendente posterior, ¿sí? De la descendente posterior. La circunfleja izquierda, que es una rama de la coronaria izquierda, en un 15-20%, y esta afecta la pared lateral del ventrículo izquierdo. Pero entonces, miren ustedes, hay mucho porcentaje de infarto que hay en el corazón. ¿Sí? Voy a, la voy a La he eliminado a la Paula Andrea Cruz. Listo. Entonces, les hablaba del porcentaje de arterias que se infartan. ¿Ok? En el electrocardiograma del infarto, en la isquemia puede haber la onda T negativa en ciertas partes del electrocardiograma. Pero si hay lesión, se va a producir un supradesnivel del segmento ST. Y si hay necrosis, se va a producir una onda T negativa y desnivel del... Miren, aquí hay un desnivel del segmento T, ST, y una onda T negativa. ¿Ok? En el infarto del miocardio, el diagnóstico enzimático es muy importante.
porque miren ustedes a las horas de inicio del infarto y miren ustedes cómo van apareciendo, van alterándose las enzimas cardíacas. La mioglobina, por ejemplo, es la primera que aparece en la primera media hora, si quieren, del infarto, la mioglobina. La creatinquinasa o la creatinquinasa MB son también enzimas que se van a elevar muy pronto, ¿no? Aunque no tan pronto como la mioglobina, ¿sí? La troponina también se eleva. Miren ustedes la línea punteada. La troponina se eleva y luego va descendiendo paulatinamente. La LDH, la LDH se eleva con el correr de las horas. Pero las que sí van a aumentar inmediatamente se produzca el infarto son la mioglobina, la CK, la troponina, la CKMB. Estas enzimas sí tenemos que medirlas en las primeras horas del infarto, como ustedes están viendo en esta figura. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen los marcadores de necrosis miocárdica. Muy importante esta figura, por favor, tómenla en cuenta. ¿Ya? La mioglobina, ¿es específica cardíaca? No. Tiempo que se eleva, 1 a 3 horas. ¿Sí? Duración de la elevación, 12 a 24. La seca total, la creatinquinasa total, no es específica, no es específica. Tiempo que se eleva son 4 a 8 horas y dura entre 36 a 48. La CKMB sí es específica. Tiempo que se eleva es de 3 a 4 horas y van desapareciendo a las 24 a 36 horas. Los subtipos de MB y la troponina T y la troponina I son específicos cardíacos, se elevan a las 3, 4 horas, 4 y 6 horas, y van desapareciendo entre las 7 a 10 a 14. ¿Okay? Este cuadro es importante para que más o menos se den cuenta cómo está evolucionando el infarto si nosotros lo hemos diagnosticado a tiempo. ¿Ok? Aquí la estrella de la película es el médico. El médico tiene que haber podido diagnosticar muy pronto, laboratorialmente, electrocardiográficamente, eh, y además actuar rápidamente, tanto en la emergencia como en llamar al cardiólogo intervencionista para que se haga un cateterismo cardíaco. ¿No es así? ¿Cuáles son las complicaciones del infarto? Ustedes están viendo disritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca congestiva, shock cardiogénico, que es grave, tromboembolismo, pericarditis, ruptura del miocardio, aneurisma ventricular. Miren ustedes, todas las complicaciones son muy graves, ¿sí? Llegó una vez un paciente al hospital donde yo trabajaba, le diagnosticamos le diagnosticamos el infarto. Se tardó, porque tardó en venir el cardiólogo intervencionista, a pesar de que todo lo teníamos listo, hizo una ruptura del corazón. Y en el momento que estábamos procediendo a querer hacer el cateterismo, el paciente murió. ¿Por qué? Posteriormente, pues se hizo la autopsia, se rompió el miocardio y ahí no podés hacer nada. Complicaciones, arritmias cardíacas provocadas por un infarto, ¿no? Isquemia, hipoxemia, alteraciones del simpático y parasimpático,
lactoacidosis, anormalidades hemodinámicas, toxicidad a drogas, alteraciones electrolíticas, ¿sí? Son complicaciones del infarto del miocardio que pueden provocar arritmias cardíacas y estas arritmias cardíacas pueden ser provocadas por un infarto, pero y además se van a asociar a otras patologías, como es la toxicidad a drogas, alteraciones electrolíticas, lactoacidosis, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son las arritmias más comunes post-infarto? La arritmia ventricular, ¿sí? La taquicardia ventricular paroxística, la fibrilación ventricular, arritmias auriculares, bloqueos, bloqueos de rama derecha, de rama izquierda, la arritmia sinusal produciendo taquicardia o bradicardia, en fin, estas son las arritmias más comunes. Hay una clasificación, ningún signo de disfunción del ventrículo izquierdo, dos o más de los signos siguientes, tercer ruido cardíaco, estertores pulmonares, dilatación cardíaca a los rayos X, edema pulmonar, shock cardiogénico, pues a medida que van apareciendo todos estos, va aumentando el fallo cardíaco, ¿no es cierto? Va aumentando el fallo cardíaco, ¿ya? El tromboembolismo también es muy importante. Trombos y émbolos que se forman por desgarros o rupturas de las placas de ateromas que pueden ir a parar a cualquier otro lado, ¿sí? Trombos murales comunes en exámenes post-mortem de infarto en el miocardio, asociados con infartos grandes y pegados al endocardio del área afectada, provocan embolización arterial sistémica. La embolia pulmonar es frecuente y secundaria y también los tromboembolismos a nivel del cerebro, ¿sí? Las pericarditis son complicaciones muy importantes del infarto. Las pericarditis ocurren en el infarto transmural y en el subepicárdico. Las pericarditis ocurren en el infarto transitorio y aparecen en la primera semana posinfarto. En la presentación súbita con dolor en tórax, fiebre y frote pericárdico, pueden haber pericarditis. Como ven, a menudo estas pericarditis se llaman síndromes de Dressler, ¿ok? Bueno, ahí ustedes están viendo entonces ruptura miocárdica, 10 a 15%. Aneurismas ventriculares también son muy importantes. Si hay una ruptura miocárdica, pues va a provocar un taponamiento cardíaco y muerte. Si hay un aneurisma ventricular, también va a producir un aneurisma, una complicación importante y muerte. Ok. Y entonces estos son todos los elementos que nosotros tenemos en el infarto o síndrome coronario, como ustedes pueden ver. ¿Ya? He grabado, les voy a mandar la grabación al grupo. Gracias por la idea de hacerlo virtual. Creo que fue más fácil para todos. Nos vemos el jueves en la facultad, porque si no vamos, nos van a llamar la atención. Chao, muchachos. Está bien, Hasta doctor, nos vemos. Hasta luego. luego.